Los gemelos del billonario no caminaban, hasta que la limpiadora hizo lo impensable. La mansión en el barrio de Salamanca parecía una escultura habitada por sombras. Los ventanales devolvían un brillo impersonal. Los muebles, impecables, se erguían como piezas de museo en una casa que había olvidado celebrar. En uno de los salones largos, una alfombra grande acogía dos juguetes inertes, un cochecito de madera y una pelota sin aire. Ninguna risa rompía la mañana. Nadie corría a perderse entre columnas ni a dejar huellas en el mármol pulido. Había dinero para cualquier forma de confort, pero la casa no tenía el latido más básico que Alejandro Cortés había comprado con toda su fortuna: la alegría de sus hijos. Alejandro se movía por ese espacio como si caminara dentro de un contrato que nunca firmó del todo. Vestía impecables trajes a medida. Por las noches se sentaba en la terraza a mirar la ciudad sin verla. Fundador de una constructora que levantó edificios y autopistas, tenía en sus manos la capacidad de transformar paisaje y destino. Lejos de los hornos y hormigones, nadie podía tocar lo que más le dolía. Sofía y Mateo, nacidos hace 4 años, habían llegado con una lesión neurológica que, según los especialistas, limitaba severamente su capacidad motora. Les habían dicho que el pronóstico era reservado y que los avances serían lentos y parciales. Habían dicho muchas cosas con voz térnica que, traducidas, significaban una frase que resonaba en el despacho de Alejandro como un martillo: es posible que nunca caminen. Gastó millones. Viajó a clínicas privadas en Barcelona y en el extranjero. Contrató a fisioterapeutas, neurólogos pediátricos, especialistas en estimulación temprana y en tecnología rehabilitadora. Había probado máquinas de realidad virtual, fajas de soporte, programas intensivos, terapias que prometían reconfigurar circuitos neuronales. Cada puerta cerrada, cada recomendación terminaba por recalcar una misma verdad incómoda: el dinero abría accesos, no milagros. Las fotos en el álbum familiar mostraban a 2 bebés con ojos grandes, manos inquietas que tanteaban el aire. Los avances que existían eran pequeños, medidos en centímetros y en segundos, dedos que se cerraban con más fuerza, cabezas que sostenían por más tiempo. Para Alejandro, aquello era insuficiente. Lo que él quería no era una mejoría parcial. Lo que deseaba era ver a sus hijos ponerse de pie, caminar hacia él, atravesar el mármol de la cocina con risas desaforzadas. Era extraño. Un hombre que erigía ciudades se sentía derrotado por 2 cuerpos minúsculos. Una tarde en invierno, la casa contrató a Lucía Herrera para tareas domésticas básicas. La contrataron por recomendación de la agencia que alquilaba empleados del hogar. Buena disponibilidad, referencias modestas. Nadie esperaba nada singular. Entró con una bolsa de tela, delantal limpio, manos ásperas por el trabajo manual. Era una mujer de 30 y pocos, de cabello oscuro recogido en un moño descuidado, con ojos que parecían haber aprendido a guardar silencio para no gastar energía en explicaciones. Lucía traía consigo una certidumbre que no se veía en su cartera ni en sus papeles, una manera de moverse con el mundo que era a la vez práctica y ritual. Limpiaba, sí, pero lo hacía como si tocara un instrumento. El movimiento de la fregona marcaba un tempo, el golpeteo contra el suelo llevaba una cadencia que ella acompañaba con un tarareo suave en gallego. No cantaba para llenar el aire, cantaba para crear una textura, para transformar la limpieza en una coreografía que el hogar pudiera seguir sin esfuerzo. La primera vez que se acercó a la habitación donde estaban los gemelos, lo hizo por rutina: cambiar pañales, ordenar la manta, pasar un paño tibio por la frente de uno de los niños. Alejandro no la vio al principio. Observaba desde la pantalla de seguridad en su despacho, junto con su jefe de seguridad y el doctor Martínez, quien había pasado a dejar informes y, como tantas veces, a pronunciar frases en tono clínico que se pretendían consoladoras. Lo que la cámara registró no fue espectacular a simple vista. Lucía se inclinó. La luz de la mañana bañó el rostro de Sofía, y la limpiadora empezó a tararear una melodía que había aprendido junto a su abuela en un pueblo de Galicia. No era una canción completa, sino fragmentos, una nota sostenida, un ritmo que se repetía como una cuenta. Con la mano espuma de jabón tocó el borde de la manta, el borde del brazo de Mateo, y con el dorso de la otra mano dibujó círculos en el aire, creando un compás que resonó en la habitación como si alguien estuviera ajustando una cuerda.
Sofía, que hasta ese momento apenas fijaba la mirada por unos segundos, giró la cabeza con más claridad. Su pie izquierdo, que hasta entonces estaba flácido, dibujó un pequeño arco que duró 2 segundos. Mateo apretó la mano de la cuna con un gesto que no había repetido de forma voluntaria en meses. El sensor de la cámara, frío y objetivo, registró la ligera elevación del hombro de Sofía. Para ojos inexpertos era una mínima oscilación. Para quienes llevaban meses midiendo esperanza en milímetros, aquello era una fisura en la piedra. Alejandro vio el movimiento y, sin saber por qué, se irguió de su silla. El doctor Martínez se acercó al monitor, frunció el ceño y dijo con cautela: «Hay una reacción, necesitamos más registros». Nadie anunció milagros. Nadie dijo lo que en voz baja se empezaba a murmurar entre los empleados. Algo había cambiado. «Si esta historia te toca, deja tu like y suscríbete para ver cómo sigue», dijo una voz grabada en la mente de Alejandro, no en la casa. Era la voz de la modernidad que pide reacciones para seguir alimentando historias. Fue un gesto insignificante y, sin embargo, necesario. Alejandro apretó un botón para grabar. No lo admitió todavía, pero necesitaba testigos. Los días que siguieron se convirtieron en una rutina nueva y silenciosa, como la preparación de una sinfonía antes del primer compás. Lucía degaba a primera hora, colocaba una olla con agua para que desprendiera vapor tibio en la cocina. Mezclaba olores de limón y pan tostado, con la intención no declarada de volver el ambiente más redondeado. Cantaba, fregaba, acomodaba juguetes, y en medio de esos actos domésticos introducía fragmentos de su música. Un golpe ligero en una sartén, el rasgueo sordo de una escoba contra el suelo, una palmadita que mantenía el pulso. Los gemelos comenzaron a responder en formas sutiles y acumulativas. Sofía alzó la cabeza y sostuvo la mirada por más tiempo. Mateo empezó a sostener un juguete entre sus manos sin que nadie sujetara su muñeca. Alejandro era un observador reacio. Pasó de la incredulidad a una vigilancia obsesiva. Mandó instalar nuevas cámaras en los dormitorios, en el salón, en la cocina. Quería ver si aquello era real o una casualidad. Las grabaciones mostraban que cada tarde, cuando Lucía trabajaba, algo diferente ocurría. No todas las sesiones producían reacciones, pero las que producían las mostraban con una persistencia que no podía atribuirse al azar. Un balanceo, un intento de apoyo en los antebrazos, un gesto de atención que repetía lentamente. El jefe de seguridad, un hombre práctico llamado Ernesto, afirmó con voz medida: «No dice mucho, señor, pero hay una pauta. Cuando la señora Herrera está con los niños, hay microreacciones que después no aparecen en otras horas». El doctor Martínez siguió manteniendo la distancia científica. «No podemos sacar conclusiones. Necesitamos evaluar si estas respuestas son voluntarias, si tienen continuidad y si son reproducibles». En su expresión había curiosidad profesional, como la de un arqueólogo ante un posible vestigio. Mientras las cámaras recogían, la casa empezaba a llenarse de pequeños ritos. Lucía traía consigo una libreta encuadernada en cuero que siempre guardaba en el bolsillo de su blusa. La libreta pertenecía a su abuela. Páginas llenas de notas dibujadas con letra firme y frases cortas, como consignas para la vida. «Escucha primero el paso», decía una anotación. Otra, más oscura, rezaba: «El don es gasto, acéptalo con cuidado». Lucía no mostraba la libreta a nadie, salvo cuando, en la cocina, entre platos y vapor, la abría y leía en voz baja fragmentos que no parecían dirigidos a los demás, sino a ella misma. A veces, antes de entrar a la habitación, cerraba los ojos y dejaba que las palabras antiguas le colocaran un mapa en el pulso. Su historia se fue construyendo en retazos, como se arma una ciudad a partir de ruinas. En los pasillos de la casa y en conversaciones furtivas con la cocinera o con la niñera, fueron saliendo detalles. Lucía nació en un pueblo costero de la ría de Arosa. Sus abuelos fueron personas de la tierra que sabían de remedios y cantos, y su educación formal quedó interrumpida por la obligación de cuidar a su madre enferma. Aprendió a leer el dolor ajeno como se lee la marea, con respeto y tiempo. No hubo títulos, no hubo conferencias, solo transmisión oral, manos que enseñan manos, canciones que arrullan heridas. Además, había una pérdida.
El hombre con el que había planeado escapar de la penuria la dejó cuando su madre empeoró. Desde entonces, su vida fue de desires breves y trabajos que no pedían demasiadas preguntas. Alejandro, que había nacido rodeado de planos y contratos, empezó a sentir algo que se parecía al pudor. Un deseo de saber más no por curiosidad, sino por una necesidad íntima de entender cómo aquello alteraba lo que siempre consideró controlable. Ordenó una investigación discreta, no espía, no intrusión, solo trazos. Quería documentación, no chismes. Su asistente más confiable, Clara, una mujer meticulosa que había trabajado años con él, fue la encargada de esa pesquisa. Clara prefirió el camino humano. Habló con el registro civil del pueblo, con la farmacia donde la abuela compraba hierbas, con vecinos que recordaban a Lucía recogiendo almejas al amanecer para completar la mesa familiar. Lo que encontró no fue una historia grotesca, ni un expediente milagroso. Fue una vida de manos trabajadas y de gestos repetidos. Una foto en blanco y negro mostró a una mujer que podría ser la abuela, parada junto a un olivo pequeño. Un nombre, Antía. Una fecha de nacimiento. Vecinos que recordaban una estampa de rituales sencillos. Pan, agua, una canción al atardecer. Nadie hablaba de curaciones tajantes ni de éxito sin coste. Antía ayudaba a calmar, no a reemplazar al médico, dijo una vecina con voz firme. Ese matiz fue determinante para Alejandro. Le daba espacio para la esperanza sin postular un antagonismo con la medicina. En la mansión, la convivencia entre lo opulento y lo humilde dio lugar a escenas que parecían sacadas de dos mundos que se rozaban sin tocarse. Los gemelos dormían, y la casa a menudo parecía una ribera, donde los barcos grandes nunca atracaban. Lucía, sin buscarlo, fue colonizando rincones. El olor a pan que traía de la cocina, una manta remendada con cuidado, una planta que dejó junto a la ventana, un pequeño roble en germinación que plantó en una maceta, diciendo algo como, para que esto crezca cuando ellos lo vean. El roble era un símbolo que a nadie se le antojó exagerado, un árbol paciente para niños que precisaban tiempo. El coste empezó a aparecer con señales leves. Al principio, los empleados pensaron que Lucía era simplemente cansada. Se dormía más tarde que ellos, a veces se quedaba sentado en el borde de la cama mirando a la nada después de una sesión. Su cara en ciertos días tenía sombras más marcadas, su piel menos color. Sufría dolores de cabeza que no venían de las caídas ni de la fatiga del trabajo doméstico. Una vez, después de una tarde intensa en la que los gemelos habían mostrado movimientos repetidos, Lucía vomitó en el baño y quedó tendida en el suelo. La niñera la encontró y la ayudó a incorporarse. Lucía murmuró algo ininteligible sobre tomar algo del niño y sobre dejar fragmentos detrás. Era un lenguaje de sacrificio que la casa no tenía dónde colocar. La idea de que alguien absorbiera dolor ajeno es una fantasía antigua, una metáfora que cruza muchas culturas, un precio invisible por aliviar al otro. En los pasillos de la mansión lo comentaron con cautela. Algunos lo tildaron de superstición. Otros, los más viejos o los más cansados, recordaron historias de santos laicos que cargaban con cargas ajenas. Alejandro, que prefería la lógica del proyecto y el balance, no se permitió aceptar aquello sin pruebas. Pero la sensación de que algo, no necesariamente explicable, estaba ocurriendo en las sesiones de Lucía se adhería a su esperanza como una lapa. Las semanas se convirtieron en meses. Las pequeñas victorias se apilaron con pereza hasta formar una cuesta de esperanza. Un día, Mateo consiguió, con un soporte, desplazar su peso hacia adelante unos centímetros y apoyar una rodilla. Otro día, Sofía, que hasta entonces evitaba tomar un objeto por iniciativa propia, cogió una cucharilla que Lucía dejó en su mano y la mantuvo durante 20 segundos. Eran episodios que los especialistas medían con cautela. No siempre se repetían, no siempre venían de la misma manera. Pero la pauta era que, en presencia de Lucía y de su música, esos momentos aparecían con más frecuencia. En la casa comenzaron a surgir tensiones ajenas a la fiebre de la esperanza. Algunos miembros del personal pensaban que había que proteger a Lucía.
Otros creían que sus métodos podían quedarse en mero placebo. El doctor Martínez, con su bata blanca y su aval académico, propuso una solución que al final conciliaba su cautela con la curiosidad: documentarlo todo y abrir canales de colaboración. Propuso evaluar el comportamiento motor con escalas reconocidas y registrar estadísticamente cualquier mejora, no para proclamar milagros, sino para entender si aquello era reproducible. Alejandro aceptó, aunque interiormente sabía que la racionalidad sería un bálsamo y a la vez un freno. Quería que un nombre científico avalara lo observado o lo desmontara, pero también temía que la explicación técnica quitara la humanidad que empezaba a tocar la casa. En paralelo, la investigación de Clara dio con un hallazgo que Alejandro no esperaba. La libreta de la abuela, aquella de cuero que Lucía guardaba, era más que un cuaderno de recetas. Tenía anotaciones sobre ritmos y canciones, sobre texturas y sobre la importancia de la cercanía física. No hablaba de milagros, sino de ejercicios de presencia, sostener la mirada, tocar con intención, producir un ritmo constante. Había también una advertencia, una frase que a Clara le pareció demasiado literal para ser un consejo. Cuida tu sostén. No todo lo que das regresa igual. Se la mostró a Alejandro, quien la leyó con la distancia de un hombre acostumbrado a ponderar riesgos y balances. Comprendió que si aquello tenía un precio, no sería pequeño. La primera gran crisis estalló en la cocina de mármol una noche de lluvia. Lucía había trabajado todo el día con los gemelos. Era una jornada particularmente intensa. Se sentó en la escalera con la libreta abierta y una taza de té vacía a su lado. Sus manos temblaban. Tenía los ojos enrojecidos por falta de sueño. Alejandro, que había vuelto temprano del despacho por un mal presentimiento, la encontró y se quedó mirándola sin ruido. En la pantalla de seguridad seguía el registro de la tarde. Mateo había conseguido sostener una pelota y rodarla hacia Sofía. Esta última le miró y sonrió de una manera que Alejandro no recordaba en años. «No es solo eso», dijo Lucía sin mirarlo. «Es como si algo se quedara dentro de mí después de ayudarles. Me pesa el pecho. A veces me duelen los huesos. A veces no puedo dormir por las voces de la casa». Alejandro, que había manejado siempre billetes y plazos, sintió que la contabilidad emocional de su vida se volvía inservible. No sabía cómo pagar aquello ni si era su responsabilidad. La imagen de los gemelos rodando la pelota en la pantalla tenía de pronto un precio humano real. Intentó acercarse con la lógica que conocía. «¿Has hablado con un médico?», preguntó. «Si esto te está afectando, te atenderemos». Lucía negó con cabeza lenta. «No es algo que un médico arregle siempre», respondió. «Lo que hago se aprende, no se receta. Y tiene un costo. Mi abuela lo advirtió, pero yo no puedo dejar de hacerlo cuando veo que ellos responden». Esa noche Alejandro no durmió. La preocupación por sus hijos tenía ahora otro rostro, el de quien les ayudaba. No podía ignorar la posibilidad de que en el alivio de los gemelos hubiera sacrificio humano en la otra orilla. Sentado en la terraza, cubierto por la lluvia que olía a tierra caliente, pensó en lo que significaba tener poder. No solo conseguir lo que uno desea, sino también cargar con las consecuencias de lo que ese deseo exige a los demás. Al día siguiente, un archivo más en la carpeta de la intriga. Ernesto entró en el despacho con una carpeta en la mano y cerró la puerta a su espalda. «Hay grabaciones que no encajan con explicaciones simples», dijo. «Anoche, a las 21:14, uno de los sensores registró que Mateo se mantuvo de pie con apoyo durante 15 segundos sin ayuda externa. No lo habíamos visto en las sesiones diarias». Alejandro se acercó a la pantalla. Vio la escena. Mateo levantando el cuerpo con esfuerzo, sosteniéndose en la barandilla de la cuna. Sofía, a su lado, lo observaba con una expresión que parecía saber que algo nuevo estaba ocurriendo. El año entero de tratamientos concentrado en un segundo de equilibrio. Alejandro sintió que su pecho se apretaba y sin poder contenerlo dejó escapar una carcajada ahogada que era a la vez incredulidad y alivio. En el registro se veía también la figura de Lucía al fondo, parece que murmurando la melodía gallega. Pero en la secuencia siguiente, Mateo cayó hacia atrás y comenzó a llorar. La cámara enfocó a Lucía.
Su rostro se iluminó por un momento y luego la expresión cambió. Un gesto de dolor, una mano en la sien. No hubo teatralidad, hubo cansancio humano. ¿Estás seguro?, preguntó Alejandro. Lo estamos documentando, contestó el doctor Martínez. Tenemos que ser prudentes, pero esto justifica una observación más estrecha. Alejandro tomó una decisión que lo dejaría marcado. Quería que se recogieran datos científicos, sí, pero también que se cuidara a la mujer que ayudaba a sus hijos. Propuso pagar sesiones médicas para Lucía, horarios de descanso y un apoyo psicológico para todos. La idea no nació de un altruismo puro, nació de la necesidad de proteger a quienes impulsaban la posibilidad de recuperar lo que más valía para él. Pero la manera en que Alejandro enunció esa propuesta, con la autoridad de quien decide y con un temblor en la voz que reconocía la fragilidad, fue, a su manera, una admisión. Lucía aceptó con una mezcla de desconfianza y alivio. No quería que la redujeran a un objeto de estudio, ni que la utilizaran, pero tampoco deseaba cargar en soledad con algo que, si funcionaba, podía servir para otros. Había en ella una intención de sentido que la abuela había trazado. Lo que se recibe no es solo para uno. Mientras tanto, la noticia de las evoluciones selectivas se filtró, como todas las cosas que tocan lo íntimo y se hacen públicas. No hubo titulares de prensa, pero sí voces que comenzaron a acercarse. Una madre en la calle, una comunidad vecinal de familias con niños que necesitaban ayuda. Entre ellos, una niña llamada Emma, cuya madre escuchó el rumor y pensó en la posibilidad que no se atrevía a pronunciar. Emma tenía 6 años y una coordinación frágil. Vino al principio como quien pide un favor y luego quedó en la casa por semanas. No era la búsqueda de una fórmula mágica, era la búsqueda de compañía, de alguien que no tratara su cuerpo como un problema técnico, sino como una presencia que necesita interlocución. La presencia de otros niños cambió el clima de la mansión. Lo que antes era una orfandad de sonidos se volvió un taller donde se mezclaban risas, llantos, música y la disciplina de los protocolos. El doctor Martínez, ahora menos distante, propuso una colaboración con la clínica: medir, registrar, evaluar. Acordaron un marco ético. Toda intervención debía ser voluntaria, informada y con cuidado del bienestar de quien facilitaba la ayuda. Alejandro firmó un documento que formalizaba custodia de datos, consentimiento familiar y compromisos de respaldo para Lucía. Pagó sin pensarlo mucho. Para él, la inversión en cuidado era una deuda personal. En medio de todo, Lucía continuó con su ritual privado. En la libreta de cuero había una entrada nueva, escrita con una caligrafía más temblorosa que la de su abuela. No puedo llevar todo. Si duele mucho, debo pedir ayuda. Era una nota que, aunque breve, contenía la lección más dura. Los dones, si no se sostienen en comunidad, se convierten en cargas. Ella lo sabía y por primera vez lo enunciaba. La tensión creció cuando Clara le presentó a Alejandro un nombre encontrado en el pueblo. Antía Herrera, la abuela, había sido conocida por dar calor y remedios, pero también por cobrar precios simbólicos. Uno de los vecinos le contó a Clara una anécdota. Antaño, Antía había recogido a un niño que la epidemia había dejado huérfano. Lo alimentó, lo curó y le pidió a cambio que cuidara el roble de la plaza. Era su modo de asegurarse de que algo quedara, dijo la vecina. Alejandro leyó el apunte y pensó en el roble que Lucía había plantado en la maceta junto a la ventana. Todo empezaba a conectarse: las canciones, las recetas, la necesidad de arraigo. Una noche, la cámara registró algo imprevisto. Mateo, con ayuda de una almohada inclinada y sin intervención directa, apoyó su pie en el suelo y logró ponerse de rodillas. Fue un fragmento que duró apenas segundos, pero que provocó una sacudida en la casa. Cuando Alejandro lo vio, el mundo que conocía, el de contratos y balances, se trastocó por un instante en luz. Llamó a Clara, al doctor Martínez y a Ernesto. Todos miraron el video en silencio. Las explicaciones posibles se multiplicaban, pero ninguna, hasta entonces, ofrecía una conclusión definitiva. Solo una sensación colectiva de que algo,
pequeño y a la vez gigantesco, se estaba moviendo. Esa misma noche, Lucía se desvaneció en la cocina. Había terminado una sesión agotadora. Sus manos, que tantas veces habían sido instrumento de calma, se aflojaron. Cayó en el suelo como si hubiera agotado un hilo interno que la mantenía en pie. La niñera la encontró, pálida y temblorosa, la libreta de cuero abierta a su lado. Cuando Alejandro llegó corriendo, la encontró con la frente fría, los ojos cerrados y una mano apretada en el filo de la libreta. Al sostener su mano, sintió algo que no esperaba. La mano de Lucía transmitía una temperatura que no era fría ni caliente, sino cargada de fatiga. En su rostro había una mezcla de serenidad y pena. No sabía, murmuró Lucía cuando recobró la conciencia. No puedo prometer que no me pase, pero cuando ellos avanzan, no puedo dejar de hacerlo. Alejandro no supo qué responder. La responsabilidad que había cargado sobre sí mismo por años se desplegaba ahora hacia afuera. No solo debía salvar a sus hijos, también debía proteger a quien los ayudaba. Sin una fórmula clara, tomó la decisión que marcó el inicio de una transformación. Decretó que Lucía tendría un horario estricto de descanso, atención médica pagada y un acompañamiento psicológico. No era un gesto de magnanimidad épica, era la puesta en práctica de una nueva ética, el cuidado de quien cuida. Esa noche, mirando el roble en la maceta que ya mostraba un brote dispuesto a abrirse, Alejandro pensó que su vida entera podía aprender algo del árbol, crecer con paciencia, aceptar el tiempo y cuidarse en comunidad. No era una metáfora fácil, era una tarea. Afuera, la lluvia golpeó el mármol con un ritmo que parecía querer marcar los tiempos que a él no le quedaban claro. En la pantalla, el video del gemelo que se puso de rodillas volvió a reproducirse en bucle. Era un fragmento que nadie podía explicar por completo, pero que de algún modo abría una puerta. Quedaba pendiente todo lo demás, entender el alcance real de las reacciones, el precio exacto que Lucía pagaba por ayudar, si era posible replicar aquello sin deshumanizarlo, y cómo integrar a otras familias sin convertir la casa en un santuario de curiosos. Había que documentar, por supuesto, había que proteger, había que tener ética. Pero en la penumbra de aquella gran casa, bajo la luz que se filtraba en la cocina, y con el sonido lejano de la melodía gallega que Lucía, sin saberlo, seguía tarareando, una idea comenzó a formarse en la mente de Alejandro. Quizás era posible construir algo que no fuera solo su culpable deseo de ver a sus hijos caminar, sino una institución donde la ciencia y la ternura se encontraran sin anularse. Antes de poder formularlo con palabras, la casa volvió a estremecerse. Un informe del doctor Martínez llegaba al correo. Una llamada de una madre en la periferia quería traer a su hija. Clara tenía nuevos datos sobre la libreta, y sobre la mesa del despacho, las grabaciones insistían en repetir aquella escena, donde una mano se cerró sobre la pelota. El asunto ya no era únicamente íntimo, se iba transformando en un problema moral, técnico y social a la vez. En la cocina, junto al mármol que había sido testigo de pequeños prodigios, Lucía se inclinó sobre la libreta, rozó con los dedos una línea que decía, «Cuida tu sostén», y cerró el cuaderno. Afuera, bajo el jardín, el roble pequeño dobló su rama con el viento como si respondiera al llamado de la casa. Alejandro se quedó mirando la maceta, hasta que la oscuridad le pareció un manto. Sabía que el siguiente paso no podía ser improvisado. Tenía que implicar a médicos, a familias, y sobre todo implicar a la comunidad que cuidaría también de Lucía. Era el momento de juntar lo que hasta entonces había estado disperso. La música de una memoria gallega, el pragmatismo científico, la fragilidad humana y la urgencia de los niños. Pero nadie sabía todavía cuál sería el precio exacto ni cuántas vidas tendrían que ajustarse para sostener esa posibilidad. La casa contuvo la respiración. Las cámaras siguieron grabando. La casa no se resignó a su nueva respiración. Respiraba con cautela, como si hubiera aprendido a conservar aire para momentos importantes. Los días que siguieron al acuerdo de Alejandro con el doctor Martínez y la formalización de protocolos no fueron una curva recta hacia la certeza. Fueron una constelación de instantes en los que la ciencia y la fragilidad humana se rozaban con delicadeza. Las cámaras seguían grabando, pero ya no eran solo herramientas de alarma. Se convirtieron en testigos que recogían la textura de la esperanza y sus trazas de cansancio. Las mañanas en la mansión cambiaron de timbre. La cocina dejó de ser un lugar frío de mármol para transformarse en una improvisada sala de ensayo.
Allí Lucía practicaba los fragmentos de sus canciones. Allí inventaba ritmos con cucharas y con tapas de cacerolas. Allí colocaba paños de diferentes texturas sobre la alfombra para que los gemelos exploraran con las manos y los pies. Los sonidos del hogar, antes secos y sin propósito, ahora tenían un pulso definido, un compás lento para la calma, un golpe tierno para atraer la atención, una nota larga que parecía decir: aquí hay tiempo para ti. El equipo multidisciplinar que se fue conformando lo hacía con la misma mezcla de prudencia y curiosidad con la que se había cubierto la primera observación. Había fisioterapeutas pediátricos que aceptaron venir a registrar escalas, psicólogas infantiles que observaron juegos, logopedas que tomaron notas sobre la imitación vocal de los niños, y el doctor Martínez, que ahora más que nunca ejercía de moderador entre la prudencia científica y el asombro humano. Ernesto y Clara acompañaban la logística: cámaras, horarios, consentimientos, café para las largas reuniones. Nadie hablaba de milagros. Se hablaba de protocolos, de listas, de pequeñas metas medibles. Pero la pieza que nadie sabía exactamente cómo encuadrar seguía siendo Lucía. Su libreta, esa que parecía alternar recetas con mandatos morales y viejas canciones, fue la columna vertebral del material inicial del que partieron para intentar sistematizar lo que ocurría cuando ella estaba con los niños. No para publicar como remedio, sino para entender la coherencia, el ritmo, la prolongación de la atención, la secuencia de estímulos sensoriales que, en su conjunto, producían algo más que un simple ensayo clínico. Clara, con paciencia administrativa, coló notaciones de la libreta en un dossier y propuso un título que Alejandro aceptó como una concesión a la formalidad: Programa de Estimulación Multisensorial y Apoyo Emocional, Piloto Roble. La palabra piloto produjo en Lucía una reacción que nadie esperaba: miedo. No por el término en sí, sino porque convertir algo íntimo en programa significaba exponerlo, y exponerlo implicaba reglas que podrían sacrificar la espontaneidad. Una tarde de otoño, sentada en el umbral del despacho donde Alejandro revisaba contratos, Lucía habló con voz baja. «No quiero que lo tomen como espectáculo», dijo. «Mi abuela cantaba en la cocina, no en un escenario». Alejandro, que había aprendido en esas semanas a escuchar más con el cuerpo que con la cabeza, dejó el pliego de planos sobre la mesa y se inclinó. «No lo será», respondió. «Si lo hacemos, lo haremos con reglas claras. Prioridad número 1, tu bienestar. Si tú dices que no, no se hace». No fue la declaración de un hombre en posesión de la verdad, sino la oferta de un acuerdo. Lucía, que había pasado la vida aceptando trabajos y condiciones, no estaba acostumbrada a que alguien le preguntara por su consentimiento de ese modo. Aceptó, con la condición de que los términos incluyeran pausas, intérpretes de música alternativa para que pudiera descansar, y un equipo que no pretendiera apropiarse de su historia. El primer caso externo, más allá de la casa, llegó con el nombre de Emma. Su madre, Rosa, había escuchado rumores que llegaron envueltos en el boca a boca de vecinas y en mensajes discretos entre grupos de apoyo. Emma tenía 6 años, su coordinación era frágil, sus manos se movían con torpeza, y su confianza con los adultos era una construcción a medias, hecha a base de consultas y de miradas que no siempre la incluían. Llegó con su mochila de tela, un peluche sin ojo y la mirada de quien ha consultado muchas puertas. Alejandro, que ya había filtrado visitas con el equipo, propuso una estadía corta de observación. Rosa accedió con la cautela de quien entrega lo más valioso a un laboratorio de afectos. Las sesiones con Emma fueron distintas. Lucía, que temía la exposición, encontró en la niña una resistencia que no era obstinación sino desconfianza. Empezó por lo más humilde: sentarse lejos, dejar que Emma acercara la mano a una cucharilla tibia que Lucía había frotado contra la sartén caliente para dar calor. No forzó el contacto. Cantó una melodía baja, compuesta de sílabas sin sentido y de nombres que Emma pudo repetir. Los primeros días solo ocurrieron microgestos. Emma llevó la mano a la cucharilla y dejó que el calor le recordara la cocina de su abuela. Ese registro, a ojos del equipo, era tan importante como un paso.
la aceptación del contacto. Rosa lloró en el despacho de Alejandro la primera semana. No se lo creerá nadie, dijo. Me miraron como si fuera una madre crédula. Pero mi hija me apretó la mano como no lo hacía desde que tenía 4 años. El doctor Martínez, que había visto cientos de casos y rara vez se permitía una emoción abierta, dejó caer una frase que combinaba honestidad y técnica. Aquí no se puede asegurar generalidades, dijo. Podemos documentar continuidad, repetibilidad y progresión. En el caso de Emma, hay una progresión en la tolerancia sensorial y en la confianza. Eso tiene valor clínico. Las palabras del médico eran un ancla para la narrativa que se urdía en la casa. No cerraban la discusión sobre causa y efecto, ofrecían un marco de trabajo. Fue ese rigor el que permitió que el programa Roble pudiera recibir a otras familias sin que se interpretara como una improvisación de rico con nostalgia. Mientras el programa crecía en número de participantes, la presión comenzó a venir de otras direcciones. Había curiosidad pública que no siempre fue elegante. Un reportero local intentó entrar a la propiedad por la verja con la excusa de una entrevista sobre filantropía. Un antiguo socio de Alejandro vio la oportunidad de relacionarlo con su propia fundación. En redes, voces anónimas vertían dudas que iban desde la descalificación abierta hasta la leyenda sensacionalista. La casa, que por primera vez en años latía música y voces, tuvo que construir murallas nuevas, comunicación transparente, conferencias con familias, sesiones informativas previas y un código de ética que Clara redactó con una precisión que dejó a Alejandro sorprendido por su temple. El primer gran desafío organizativo fue la selección de un equipo estable que pudiera trabajar con Lucía sin agotar sus recursos emocionales. Lucía no quería que su historia fuera desmontada en manuales, pero sí aceptó enseñar técnicas de presencia y juegos sensoriales a un grupo reducido de profesionales que mostraran sensibilidad. De allí surgió la primera capacitación. 2 fisioterapeutas, una psicóloga infantil, una musicoterapeuta y una enfermera. Las sesiones fueron largas y a veces enloquecedoras. Lucía repetía movimientos, tarareaba, señalaba cómo colocar una tela sobre la rodilla de un niño, cómo apoyar una mano para que el bebé sintiera seguridad. La musicoterapeuta, una mujer llamada Marta, tomó notas y propuso estructurar las canciones en fragmentos repetibles, sin perder la espontaneidad. La psicóloga, Lucía Serrano, insistió en los límites. Si la facilitadora muestra signos de agotamiento, no se programa sesión. Fue una regla simple que salvó muchas noches. Con el equipo listo, Alejandro decidió formalizar la fundación. No era para publicitarse, sino para crear una estructura legal que permitiera financiar estudios, pagar honorarios y sostener turnos de descanso para quienes trabajaban con los niños. Llamaron a la entidad Fundación Roble, en honor a la maceta que ahora defendía la ventana del salón. No hubo acto inaugural con alfombra roja, hubo una pequeña reunión en la biblioteca, con pocos asistentes, té y la libreta de cuero abierta sobre la mesa. Lucía firmó la autorización para compartir sus técnicas como prácticas de apoyo, con la condición de que ninguna se presentara como curativa universal ni reemplazo de la atención médica. Fue un paso que marcó la voluntad de tratar aquello como un bien compartido, y no como secreto milagroso. La historia de los gemelos avanzó a través de pequeñas batallas y algunas ventanas de luz. Sofía y Mateo dejaron de ser nombres en un diagnóstico y se volvieron actores con iniciativas propias, aunque frágiles. Hubo días en los que retrocedían, marchas atrás que alimentaban miedos antiguos. Y hubo jornadas en las que una risa interminable los tomaba por asalto, y la casa parecía por fin suya. Alejandro, acostumbrado a controlar obras, comenzó a apreciar la precisión de los gestos, la posición de un juguete, el tiempo que se espera antes de estimular, la forma en que se sostiene la mirada. Comprendió que la construcción que más le importaba no era de concreto, sino de presencia. Empezó a hacer algo que no figuraba en sus manuales, acompañar sesiones con una guitarra que aprendió a rasguear en acordes simples. Su práctica fue torpe al principio, pero había en ella un símbolo poderoso, un hombre que construía no solo por contrato, sino por reparación. Llegó la noche que todo el equipo había registrado como posible, la puesta a prueba de meses de trabajo cotidiano. No fue una escena planeada desde la cocción de la fama, sino el resultado de una tarde en que la casa parecía alinear sus astros. Sofía y Mateo habían pasado la tarde explorando texturas,
un paño grueso, una alfombra de rugosidades, una tabla con surcos. Lucía, que había cantado menos que en otros días porque decía sentirse más débil, dejó que los niños jugaran con libertad vigilada. Alejandro se quedó en el borde del salón, con la cámara de seguridad como otra presencia más, pero con la decisión de no interferir. En el fondo, el doctor Martínez había pedido estar disponible. Los profesionales se habían distribuido discretamente en la sala contigua. La escena que siguió tuvo la paciencia de lo que tarda en tejérsele un milagro a lo cotidiano. Mateo, apoyado en el borde de un sofá bajo, miró a su hermana como si quisiera imitarla. Sofía, que había tomado una taza de plástico con atención, la dejó caer sobre la alfombra y siguió a Mateo con la mirada. En un movimiento que parecía ensayado por una inteligencia que no se apresura, Mateo tensó el tronco, apoyó la planta del pie con una intención que se notaba en la mandíbula apretada, encontró equilibrio y por un segundo, que alargaron las cámaras con su registro silencioso, se sostuvo con ayuda en su propio peso. Fue Sofía la primera que hizo el ademán que nadie había podido predecir. Se levantó sobre las puntas de los pies y con la mirada fija en Alejandro, que no podía contener la emoción, dio un paso. 1, 2. El mármol brilló bajo sus pies pequeños, como si aceptara por fin la impronta. La canción gallega, o el fragmento que Lucía sostenía con un hilo de voz, pareció apoyar cada movimiento. La casa guardó silencio reverente. Nadie gritó, nadie aplaudió. La habitación registró algo más raro y hermoso, una respiración colectiva que se convirtió en un llanto contenido. Alejandro dejó caer la guitarra y se acercó con cuidado, respetando la distancia que el equipo había acordado para no interferir. Las cámaras entregaron la evidencia. Las grabaciones mostraban pasos, intentos que se sostuvieron. El doctor Martínez, con su bata blanca manchada por semanas de trabajo, se acercó y sostuvo una palabra que no buscaba romantizar. Movimientos voluntarios sostenidos. Era un lenguaje clínico que abría la puerta a una posibilidad sabida, pero no confirmada. Las familias, presentes en la sala, lloraron, y algunos miembros del personal se abrazaron, como si hubieran participado en un parto. Pero el relato del primer paso no terminó en la escena. Esa misma noche, tras la euforia, ocurrió algo que obligó a recordar los límites de la historia. Lucía, que había trabajado todo el día y que había sentido una pulsión por quedarse hasta el final, fue encontrada exhausta en la habitación de servicio. Tenía un mareo intenso y la piel pálida. Vomitó sin fuerza y apoyó la cara en la libreta como si fuera una almohada. Alejandro llegó corriendo, con la emoción aún desbordada, y la vio con la mano sobre la libreta, respirando con lentitud. La doctora de turno, que trabajaba con el equipo, la atendió con calma. «Ha sido una sesión intensa», dijo. «Puede que haya una relación entre la carga emocional y la reacción física. Necesitamos ajustar los tiempos y priorizar el descanso». La escena fue un recordatorio de que el precio del avance no podía recaer en una sola persona. Alejandro, sacudido por la mezcla de júbilo y culpa, reforzó las medidas. Pausas obligatorias, un equipo rotatorio que permitiera a Lucía descansar, límites claros sobre la exposición mediática. Fue una decisión concreta que evidenció su evolución. De hombre que compra soluciones, a hombre que diseña redes de apoyo. Con el primer paso llegó una ola de peticiones. Familias de otros barrios llamaban, profesionales solicitaban colaboración, y una universidad consultó sobre la posibilidad de un estudio longitudinal con consentimiento informado. Alejandro, que antes hubiera respondido con un cheque grande y una inauguración ostentosa, optó por algo más duro. Montar una comisión ética que incluyera a médicos, a padres, a psicólogos y a representantes de la comunidad para delinear qué significaba escalar aquella práctica sin convertirla en espectáculo ni en promesa vacía. Fue un proceso lento y muchas veces doloroso. Hubo discusiones sobre qué financiar, sobre el nombre de la fundación, sobre la publicidad y sobre los límites que la casa debía sostener. Mientras tanto, la vida cotidiana en la mansión se readaptó. Ahora se alternaban las sesiones con tiempo de juego libre. Los gemelos empezaron a participar en juegos con Emma y otros niños que llegaron en estancias cortas. Los niños aprendieron a ser compañeros. Se pedían las manos, se sentaban uno al lado del otro. Se ofrecían el juguete sin formalidad. La imagen del roble en la ventana se volvió un símbolo de lo que sucedía, un crecimiento que no admitía atajos.
Con el tiempo vinieron los primeros testimonios externos, que no pertenecían al círculo íntimo. Una madre llamada Ana, cuya hija había acudido a varias sesiones piloto, dejó una nota escrita en letra temblorosa. No puedo decir que se curó, pero mi hija volvió a reírse en público después de meses. Eso ya es mucho. Un fisioterapeuta joven que participó en el programa, Héctor, publicó en una revista profesional un artículo que no pretendía atribuir causalidad perfecta, sino describir un protocolo de observación y los resultados iniciales. Mejoras en tolerancia sensorial, incrementos de motivación para la actividad motora y relatos de padres sobre cambios en la vida familiar. El artículo fue leído con escepticismo y con interés. Abrió puertas que implicaban investigación y también un escrutinio que la Fundación aceptó con cierta resignación. No todo fue avance sin fricción. La demanda aumentó y pronto surgió la pregunta de la equidad. ¿Quién tenía acceso al programa? Alejandro, que todavía tenía mucho del constructor pragmático, se enfrentó a la realidad de que su capacidad para sostener el proyecto no era infinita. Convocó una reunión en la que, entre tazas de café y folios con números, se discutió una política de acceso basada en criterios médicos, de vulnerabilidad y de potencial de replicabilidad del caso. Se habló de becas, de convenios con hospitales públicos y de la necesidad de formar a más profesionales para no depender de una sola persona. Fue en esa mesa donde Lucía, con voz más firme que meses atrás, propuso algo sorprendente. No nací para que me usen, nací para enseñar a otros a sostener. Si nos organizamos bien, el método no será mi sacrificio, sino una práctica compartida. Fue una frase que condensó la tensión central del proyecto. Replegó a la Fundación hacia un modo de trabajo más horizontal, entrenamientos semestrales, manuales que recogían el trabajo en términos de presencia y juegos sensoriales, y un código de ética que prohibía la exposición pública sin consentimiento. Alejandro financió la primera cohorte de formación y la Fundación comenzó a recibir estudiantes de fisioterapia y trabajo social que venían a aprender bajo la premisa de acompañamiento y de respeto por límites personales. Los años siguientes fueron un entramado de pequeñas victorias y de noches de vigilancia. Hubo momentos de retroceso que golpearon la moral, infecciones que obligaron a suspender sesiones, un caso que no mostró mejoras y que desató frustración en los padres, y la continua lucha por mantener protocolos de bienestar para el equipo. Pero también hubo fiestas de cumpleaños en el jardín, tardes en las que las risas atravesaban las ventanas, y padres que, por fin, encontraban en la comunidad una red de sostén. Alejandro, a su manera, dejó de ser el personaje que solo resolvía con cheques. Fue el hombre que llamó personalmente a las familias en tardes de crisis, que visitó a niños en domicilio cuando no podían ir a la fundación, que se ofreció para mandar a los gemelos a terapias escolares que no siempre le eran cómodas económicamente. Había en esos gestos una transformación silenciosa, el poder al servicio de la reparación. 5 años después, la fundación había crecido de manera sostenida, pero con reglas nacidas de la precariedad de la experiencia. No más de 2 grupos simultáneos, rotación del personal, análisis trimestral del estado de quienes facilitaban las sesiones. El roble que Lucía había plantado en la maceta, ahora trasplantado a un parterre en el jardín frontal, había crecido hasta formar una sombra joven. Un mural, pintado por las familias y por artistas locales, decoraba una pared del centro. En él se veían manos entrelazadas, notas musicales que subían y bajaban, y la silueta de un árbol. La imagen era sencilla, un testimonio visual de que algo había echado raíces. Los gemelos cumplían 9 años. Ya no eran bebés ni tampoco eran la metáfora de la victoria final. Eran más bien la evidencia de un camino. Caminaban con más confianza. A veces se tropezaban, otras corrían con torpeza infantil. Pero había en su andar una seguridad que antes no existía. Sofía, que había dado los primeros pasos esa tarde de mármol, ahora corría por el jardín como quien ensaya su propio ritmo. Mateo, que había necesitado más tiempo para armar el equilibrio, se sentaba con otros niños a enseñar a sostener el juguete con la palma, como si fuera una lección. En las sesiones de la fundación, los gemelos se habían vuelto mini-mentores. Su presencia calmada generaba en los nuevos pequeños un estímulo que ni la ciencia ni la intuición podían explicar del todo.
Lucía seguía siendo pieza central, pero ya no trabajaba sola. Había formado un grupo de facilitadores que aprendieron a sostener el ritmo, a usar la música como puente y a reconocer los signos de agotamiento. Ella escribía en un cuaderno nuevo, esta vez para registrar protocolos y para incluir consejos prácticos. Si te cansas, deja la canción a mitad y di el nombre del niño. Haz una pausa de 5 minutos y respira con el niño si él lo necesita. En su libreta antigua, la frase «el don es gasto» había sido transformada lentamente en una lección colectiva. El don exige comunidad. El día de la inauguración del centro, no una apertura ostentosa, sino un encuentro con las familias y los equipos de salud, fue una mezcla de celebración y de memoria. Alejandro pronunció unas palabras que no sonaron a titular ni a prensa, sino a humilde reconocimiento. «Esto no es mi obra», dijo, «es obra de quienes vinieron a acompañar, de quienes nos han enseñado a escuchar. Aquí no celebramos un milagro, celebramos vidas que se juntan para sostenerse». Lucía, que estaba sentada junto a un banco, miró a los gemelos jugar y dejó que una lágrima recorriera su mejilla. No era un llanto de desgaste. Era la mezcla de quien ha aprendido a poner límites y a seguir. Al finalizar el encuentro, se acercó a Alejandro y le dijo algo que sintetizaba el viaje. No quería notoriedad. Quería que mis manos no fueran las únicas que sostuvieran. Gracias por entenderlo. El centro fue recibiendo casos con reglas claras. Evaluaciones médicas previas, consentimiento informado, seguimiento psicológico para las familias y, sobre todo, programas de descanso para quienes facilitaban. La ética que se escribió en papel la cumplía la gente en la práctica diaria. Hubo fracasos que se asumieron con honestidad y éxitos que se celebraron en voz baja, como si la discreción fuera parte de la humildad del trabajo. Con el paso del tiempo, la Fundación Roble empezó a formar alianzas con hospitales, con escuelas y con universidades. No para proclamar un método universal, sino para enseñar principios. El valor del contacto, la importancia del ritmo, la necesidad de integrar lo emocional en las terapias físicas. Se crearon becas para familias con recursos limitados, se pusieron en marcha líneas de investigación serias que buscaban separar lo que podía medirse con rigor de lo que pertenecía al territorio de la experiencia. Los informes se compartían con cautela y con transparencia. El objetivo no era la celebridad, sino la mejora sostenida de la atención. El costo humano no desapareció, se administró. Hubo temporadas de sobrecarga, de duelos internos y de debate público, pero la lección central, la que la mansión del barrio de Salamanca aprendió a las bravas, fue que el cuidado necesita límites y comunidad para no devorar a quienes lo ofrecen. Lucía, que un día temió que su don la convirtiera en un pozo sin fondo, logró algo casi más difícil: enseñar a otros a sostener, sin ser devorados por la expectativa. En el epílogo de esa historia, la Fundación Roble se convirtió en un punto de referencia para familias que buscaban un acompañamiento integral. Hubo testimonios que no pueden ser resumidos en cifras. Padres que volvieron a ver a sus hijos reír, hermanos que aprendieron a aceptar diferencias, comunidades que se organizaban para ofrecer apoyo. Y para Alejandro, la transformación fue íntima y profunda. Ya no medía la vida en metros cuadrados o en rentabilidades. La medía en tardes compartidas, en noches de vela cuando uno de los niños tenía fiebre, en tardes de fútbol en las que él aprendía a no corregir con aspereza, sino a celebrar el intento. La casa, al final, volvió a llenarse del ruido que caracteriza a los hogares que se construyen con paciencia. El roble en el jardín había crecido. El mural brillaba con colores que contaban historias. Una tarde, cuando el sol caía con una luz horizontal que volvía el mármol dorado, Alejandro observó a los gemelos correr hacia el jardín y luego hacia la casa. Lucía, en la puerta, tarareaba la canción gallega que había traído desde la ría de Arosa. Nadie dijo que la historia resolviera todas las preguntas. Seguían existiendo desafíos médicos, políticos y sociales. Pero la evidencia de que el amor organizado puede ser medicina práctica cuando se combina con ética y con comunidad, se veía en las pequeñas huellas que dejaban los niños al cruzar el mármol. Esa tarde, Alejandro caminó hasta la cocina y tomó la libreta de cuero que Lucía había dejado sobre la mesa. Abrió una página donde, en letra de su abuela, había una frase corta: «Escucha primero el paso». Alejandro cerró los ojos un instante y luego la volvió a guardar en su lugar. No era un talismán,
era un recordatorio. La Fundación Roble siguió funcionando con la humildad de quien sabe que cada caso es único y que el progreso no se promete, sino que se acompaña. Lucía, rodeada de un equipo que había aprendido a cuidar sin devorarse, continuó siendo la guardiana de los ritmos, pero ya no era la única. Formó a otros, escribió sus notas en cuadernos nuevos y visitó el pueblo de su infancia para llevar notificaciones de becas a familias que antes apenas conocían las posibilidades. En el cierre de esa larga historia que empezó con una casa silenciosa y un diagnóstico que parecía poner un límite, la lección más clara fue que las respuestas complejas piden redes complejas. No hay promesas universales ni recetas mágicas. Hay, en cambio, una acumulación de actos de cuidado que, sostenidos en comunidad y con respeto por los límites, pueden transformar la vida cotidiana de familias enteras. Si esta historia te tocó, compártela con alguien que necesite recordar que a veces una mano, una canción y un grupo que se organiza pueden abrir caminos donde antes solo había muros. ¿Quién te enseñó a dar tus primeros pasos? Comparte su nombre y su gesto en los comentarios. En esas historias está la posibilidad de que otros aprendan a sostener.